La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Qué alegría saludarte un día más. Qué alegría saludarte también hoy. Que estés al otro lado de la pantalla y que esté yo a este lado de la pantalla y poder hablar contigo, poder compartir contigo el Evangelio y poder alentarte en el día de hoy a amar al Señor dentro del corazón de María, nuestra Madre. Hoy es el día del Señor, domingo, 7 de febrero. Y el Evangelio es de San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Este Evangelio lo hemos comentado hace unos días, no muchos, de manera que es un Evangelio repetido. Pero vamos a comentarlo hoy, este Evangelio, desde un punto de vista muy distinto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues en este domingo nos vamos a detener más largamente en explicar qué es un demonio. ¿Qué es un demonio? Porque sucede que existe mucha confusión hoy en día con respecto al tema de los demonios. Hay muchas personas que dicen, los demonios no existen. Hay muchas personas que dicen también, los demonios son un producto de nuestra imaginación. Otras que dicen, los demonios es una manera de hablar de antiguamente. En los tiempos de Jesús, a las enfermedades las llamaban demonios, las causan los demonios, pero era una creencia supersticiosa más bien, o algo así. Pero eso ya, hoy en día en el mundo moderno, ya no hablamos de demonios en ese sentido, son nuestros males, los demonios son los males que llevamos dentro cada uno. Bueno, pues, como hay tanta confusión, vamos a aclarar lo que es un demonio. Porque es que el Evangelio nos habla constantemente de los demonios, todo el tiempo, muchísimo. Con lo cual nos conviene tener claro qué es un demonio para que podamos entender mejor el Evangelio. Bueno, pues vamos a escuchar el Evangelio y vamos a explicar qué son estos demonios de los que nos habla el Evangelio del día de hoy y de tantos otros días. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos con diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo, le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él les responde, «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido».
Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Nos habla el Evangelio en 4 ocasiones de los demonios. Y esto es solo el Evangelio de hoy, un breve texto. Pero si tomamos en nuestras manos los Evangelios, los 4 Evangelios, veremos que hablan con muchísima frecuencia de los demonios. Y no hablan de ellos como de las enfermedades. Hablan por una parte de las enfermedades y por otra parte de los demonios, como cosas diferentes. Luego los demonios no es lo mismo que las enfermedades. El Evangelio lo diferencia con mucha claridad. Y cuando una enfermedad la produce un demonio, lo dice: esta enfermedad la producía un demonio. Pero muchas enfermedades no habla de que las producían los demonios. Y había demonios que no producían enfermedades, sino otro tipo de males. Entonces el Evangelio lo diferencia con claridad. Eso de unirlo es más bien una composición nuestra para no querer aceptar la realidad de lo que nos dice el Evangelio sobre los demonios. Bueno, pues vamos a explicar qué es un demonio. Perdón. Y para explicar qué es un demonio, que nos vamos a servir del catecismo porque lo explica bastante bien, o mejor dicho, muy bien. Primero vamos a explicar qué es un ángel, porque un demonio es un ángel caído. Pues primero vamos a explicar qué es un ángel para que entendamos mejor lo que es un demonio. Dice el número 328 del Catecismo: la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. O sea que la Escritura es clarísima y la tradición de la Iglesia es unánime. Existen unos seres espirituales no corporales, a los cuales se llama ángeles. Y esto es una verdad de fe. Es decir, el que no crea en esto no es católico, no tiene la fe católica. Es una herejía no creer en los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Son seres puramente espirituales, es decir, espíritus puros. Tienen espíritu, pero no tienen cuerpo. Eso es un ángel. Y dice el número 330. En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales. ¿Veis con qué claridad lo explican los ángeles lo que son? Son seres puramente espirituales que tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales, son personas, y son inmortales, no pueden morir. Y continúa: superan en perfección a todas las criaturas visibles. Son más perfectas que todas las criaturas visibles, son más perfectas que nosotros los seres humanos. El resplandor de su gloria da testimonio de ello y por lo tanto son también mucho más poderosas que nosotros, los seres humanos. Esto es un ángel. Ahora vamos a ver lo que es un demonio. Números 391 al 393 del Catecismo. La caída de los ángeles. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres
se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. Cuando nuestros primeros padres pecaron, hubo una voz que les sedujo, les engañó. La criatura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído. Ya está aquí la explicación. Llamado Satán o Diablo. ¿Quién es Satán? ¿Quién es el diablo? Es un ángel caído. Lo dice con toda claridad el Catecismo y continúa. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Y continúa el Catecismo. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Luego existen unos ángeles que, siendo creados buenos por Dios, se hicieron a sí mismos malos. Y esto lo enseña claramente la Iglesia, y lo dice la Escritura y la tradición de la Iglesia. Dice el número 392. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Cometieron un pecado. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Este fue el problema. Hubo un grupo de ángeles que rechazaron radicalmente a Dios y su reino. Radicalmente e irrevocablemente tomaron una decisión definitiva contra Dios y contra su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. Y dice un poco más adelante, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Podéis leer los números 393 al 395 más detenidamente. Yo no me voy a parar en esos números porque no me quiero alargar mucho. Y ahora vamos a leer el número 550 del Catecismo. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Entonces Jesús hizo exorcismos, que no es lo mismo que curaciones, sino que un exorcismo es una liberación de un hombre del dominio del demonio, no una curación de una enfermedad. Y ahora vamos a ver lo que dice el número 1673 del Catecismo. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraída de su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. El exorcismo solemne, llamado el Gran Exorcismo,
solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades. Luego la fe de la Iglesia diferencia claramente entre los exorcismos y las enfermedades. No digamos que los demonios es una manera de hablar de las enfermedades o de nuestros males interiores, de nuestros malos humores, de nuestras malas costumbres, de nuestros vicios, de nuestros defectos. No es eso, es otra cosa. Es un ángel caído, un demonio. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Es decir, que una cosa es un exorcismo, que es liberar del demonio, y otra cosa es una curación de un médico, que es curar una enfermedad física o psíquica. Son cosas diferentes. Entonces, ¿qué es un demonio? Un ángel caído, que se rebeló contra Dios y que por envidia trata de dañar a los seres humanos. El demonio existe y quien no lo tiene claro, no tiene clara la fe de la Iglesia. Pues en la adoración del Santísimo de hoy vamos a hacer una oración de exorcismo, porque nunca nos viene mal orar para que el demonio no nos aceche, no nos seduzca, no nos oprima. Muy feliz domingo, querido hermano, querida hermana. Que María te bendiga en este día. Que el Señor te acompañe, que tengas un día lleno de paz, de amor y de felicidad.